Olá, buenas noches, ¿todo bien? Soy Fran, ¿cómo están? Espero que bien. Ahora yo voy a hablar un poquito sobre hipersensibilidad de tipo 2. Hipersensibilidad tipo 2. 2. No uno, tipo 2. Voy a tratar de no volar hoy. Como dijimos antes en los videos, la hipersensibilidad sería reacciones inmunitarias que pasan en nuestro organismo y genera inflamaciones, genera daños. Y existen 4 tipos, la hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, que cada una tiene sus características específicas. Y ahora voy a hablar sobre la hipersensibilidad tipo 2, que es mediada por anticuerpos. O sea, son los anticuerpos los principales causadores de los daños, de los problemas. Entonces vamos a empezar. ¿Qué sería entonces la hipersensibilidad tipo 2? Son enfermedades inmunitarias causadas por las células de los anticuerpos, principalmente de los tipos IgG e IgM, que son dirigidas contra antígenos en la superficie de las células de nuestro propio cuerpo. Son los autoantígenos, ¿no? Y estos son los endógenos, ¿vale? Son los anticuerpos que reaccionan contra los antígenos de nuestro propio cuerpo. Entonces, los autoantígenos, los antígenos endógenos. Y también puede pasar con los antígenos exógenos. Y contra las células de origen del ambiente externo como sustancias químicas y microbios, los antígenos exógenos. La hipersensibilidad mediada por anticuerpo hace que los anticuerpos reaccionen con estos antígenos presentes en las superficies celulares o en la matriz extracelular, causando enfermedades al destruir estas células. Ellos destruyen estas células cuando ellos reaccionan, que desencadena inflamación, como assim, ¿no? Inflamación interfieren en las funciones normales de la célula. O sea, es una hipersensibilidad de los anticuerpos contra los antígenos intrínsecos, como yo dije, alto-antígenos, y contra los antígenos exógenos. Hay 3 tipos de lesiones que este tipo de hipersensibilidad causa. La primera sería fagocitosis y opsonización, la segunda sería por inflamación y la tercera sería por disfunción celular. Y nosotros vamos a hablar las características de estos 3 tipos de lesiones. Antes de hablar sobre las características de estos 3 tipos de lesiones, nosotros tenemos que tener en cuenta 2 conceptos. Ustedes, claro, ya estudiaron inmunología en el segundo año, pero vamos a nos recordar. Siempre es bueno tener bien fresquito en la memoria. ¿Qué sería el complemento? ¿No? Vamos a hablar mucho sobre esto. Ya hablamos, pero vamos a recordar. Son proteínas plasmáticas solubles en la sangre. Proteínas plasmáticas solubles en la sangre que participan das defensas inatas ou adquiridas para opsonizar los patógenos e inducir uma série de respostas inflamatórias que auxiliam no combate de la infecção. Aí vem outra pergunta: que seria a opsonização? La opsonización es un fenómeno por el cual los anticuerpos envuelven el antígeno, sea bacterias, virus o autoanticuerpos, para activar la fagocitosis mediante los receptores FC de los macrófagos, neutrófilos y los eosinófilos. Creo yo que yo ya hice un ejemplo, pero vamos a hacer de vuelta. Imagínate que esto es un antígeno,
um vírus, não? Acá tenho minha imunoglobulina que está opsonizando. Ella pone um tanto de imunoglobulina, se llena de imunoglobulinas este virus, ¿no? Entonces eso queda opsonizado, o sea, lleno de imunoglobulina. Aí depois vem mi célula, mi macrófago, mi célula fagocitária e come el antígeno. Y el macrófago hace esto de forma muy eficiente. Esto sería la opsonización, ¿no? Entonces, el primer tipo de lesión por medio de esta defensa, ¿no? De la hipersensibilidad tipo 2, el primer tipo de lesión a partir de la hipersensibilidad tipo 2 es la opsonización y la fagocitosis mediada por el complemento y los receptores de FC. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas, ellas se conectan a los virus o las bacterias o los autoanticuerpos a través del receptor FC. El receptor FC es un receptor que es muy común en tener en las células leucocitarias y él reconoce varios tipos de antígenos. Entonces, por eso que él está ahí. Entonces, estamos en la hipersensibilidad tipo 2. El primer tipo de lesión que esta hipersensibilidad causa es la opsonización y fagocitosis, mediada por el complemento que hace la opsonización y usa los receptores FC de los leucocitos para mediar este tipo de fagocitosis. Ok, agora vamos. As células podem ser lisadas diretamente por meio do complexo de ataque da membrana CAM do complemento, que seriam as moléculas C5 e C9, que causa lise osmótica em la célula. Nós nos recordamos que dentro da cascada do complemento, uma das cascadas finais é a formação do complexo de ataque CAM, que é a molécula C5 e C9 que atrapa em la superfície da célula do vírus, por exemplo, e aí hace lisis e muere, não? Ou, se não, as células podem ser opsonizadas como resultado da fijação do complemento ou fragmentos de C3b. O C3b seria um dos outros meios para fazer opsonização, através tanto de imunoglobulinas como através de moléculas de C3b, ok? Además de esto, hay la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, que se llama CCDA. Esta es la sigla. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, CCDA. Las células que están cubiertas de anticuerpo IgG, les gustan las IgG, son lisadas por diversas células efectoras, como los natural killers y los macrófagos. Ellos se unen a las células infectadas con antígenos por medio de los receptores FC de las IgG y la lisis celular procede sin fagocitosis. Entonces, hay casos, en este caso, no necesariamente hay la fagocitosis, hay solo la lisis celular. El proceso de opsonización mediante la IgG ocurre, pero no hay la fagocitosis, hay solo la lisis celular. ¿Entendieron? Entonces, el virus es opsonizado por la IgG y es lisado, pero no fagocitado. O sea, en este caso hubo la destrucción de la célula por medio del reconocimiento del receptor FC de la inmunoglobulina IgG sin haber la fagocitosis. Este mismo mecanismo pudo pasar para la destrucción de parásitos o células tumorales. No vamos a morir con células tumorales. Un día. No de células tumorales. Puede
Tomara Dios. Volvemos. Puede estar implicadas las IgE, que son las inmunoglobulinas que son que les gustan, que son apasionadas por los parásitos. Las IgE son apasionadas por parásitos. Aparece parásitos en nuestro organismo, ahí vienen las IgE. Parásito, 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 parásito. Ahí vienen las IgE y los parásitos. Bueno, importante recordarnos una cosa, que en este proceso puede haber complicaciones en el rechazo de injerto en los trasplantes de órganos. Entonces hay dificultades. Toda la hipersensibilidad tipo 2 es una de las complicaciones cuando se hace trasplante de órganos. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Los médicos hay que pensar en estas partes también. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 2, ¿cuándo ocurre estos problemas de la lesión primaria? La lesión primaria, yo digo, la primer tipo de lesión, que sería fagocitose de opsonización, sería principalmente en las reacciones transfusionales de sangre, en la enfermedad hemolítica del recién nacido, o sea, la eritroblastosis fetal, la anemia hemolítica, la trombocitopenia autoinmune en reacciones medicamentosas de penicilina o rifampicina, el pénfigo vulgar también. Yo tengo que memorizar estas enfermedades para el parcial. Usted va a tener que memorizar. Bueno, vamos a memorizar algunas. ¿Cuáles vamos a recordar? Hipersensibilidad tipo 2. Reacciones transfusionales de sangre. Sí, esta es bueno saber. ¿Por qué? Porque cuando viene un sangre distinto, los anticuerpos van a reaccionar, el complemento va a reaccionar. Entonces, vamos a raciocinar, ¿no? Reacciones transfusionales de sangre causa hipersensibilidad tipo 2. Bueno, ahí ya podemos dar un ejemplo para la profe. Otro ejemplo sería anemia hemolítica. Estaría ahí junto con la primera. Anemia hemolítica, la destrucción de los glóbulos rojos que va a causar anemia, entonces anemia hemolítica. Otra cosa, podemos lembrar de las reacciones medicamentosas. Normalmente cuando las personas toman medicaciones y no van bien, puede pasar hipersensibilidades. Podemos recordar esto. Y una que capaz que podemos pensar mucho antes de las reacciones medicamentosas sería la enfermedad hemolítica del recién nacido, la eritroblastosis fetal, que igual daña los glóbulos rojos, ¿no? Ok, el segundo tipo de lesión sería la inflamación mediada por complemento, como dijimos, y receptor Fc, como dijimos. El depósito de anticuerpo en las membranas basales de las células y en la matriz extracelular lleva al reclutamiento y activación de células inflamatorias inespecíficas como neutrófilos y macrófagos y la posterior activación del complemento. Estas células inflamatórias liberam proteasas lesivas e formas de ROS, espécies reativas de oxígeno. Esto es que hace nosotros quedar un poco viejas. Las especies reactivas de oxígeno, ROS, ¿no? Por eso que hay que tomar los antioxidantes, mucha naranja, limón, ¿no? Volvemos. Estas células acá, hipersensibilidade tipo 2, estas células inflamatórias liberam proteasas lesivas e formam las ROS, que provocam patologias tisulares. El C5A del complemento, que es una molécula del complemento, promueve la migración de leucocitos y monocitos.
Ele está explicando o que hace, ¿sabes? Entonces, el C5A promove a migração de los leucocitos. Por que ele está explicando em detalhe o que a molécula hace? Vamos pensar nisto, vamos raciocinar. O segundo tipo de lesão é mediante a inflamação. Então, quando eu hablo inflamação, eu hablo em um complexo de reações que vai causar dano celular. Então, não é algo específico, não é uma opsonização, não é uma fagocitose, é uma cadena de reação, entende? E acá está sendo usado o complemento e os receptores de los leucocitos. Então, por isso que ele está dizendo que a molécula do complemento C5A promove a migração de los leucocitos e los monocitos. Os monocitos vão se transformar em macrófagos e os leucocitos há que vir para trabalhar. Os leucocitos todos, seja neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos T, linfocitos B, ¿entiende? Ahí viene todo mundo. Bueno, el C3A y el C5A también aumenta la permeabilidad vascular. La permeabilidad vascular aumentada vai aumentar los espaços endoteliales e vai causar a fuga plasmática, que vai causar o edema. Por isso que na inflamação temos edema, entende? Inflamação, edema, rubor, dolor, não? E isto causado por los chicos acá del complemento. Los leucocitos, el C3b e o receptor FC causa a liberação de prostaglandinas. Claro que as prostaglandinas estariam acá, que são substâncias quimiotácticas, proteínas vasodilatadoras, proteasas, metabólitos oxidantes. Bueno, aqui estamos. As prostaglandinas causando dolor, ¿no? E muito mais também. Substâncias quimiotácticas reclutando mais leucocitos, proteínas vasodilatadoras, causando a permeabilidade vascular, as proteasas causando dano endotelial, porque as proteasas nada mais são que substâncias que vão lisando as células endoteliais e outros tipos de células, e os metabolitos oxidantes, que são as ROS, não? Alguns exemplos que estão presentes esto seria em las glomerulonefrites, em los rechazos vasculares em los injertos, e a mesma reação está implicada em las enfermidades mediadas por imunocomplejos. Seria a hipersensibilidade tipo 3, não? Bueno, pero não vamos juntar, mezclar agora. E o terceiro tipo de lesão se chama disfunção celular mediada por anticuerpo. Acá não há opsonização, não há fagocitose, não há inflamação, pero hace com que a célula não haga su trabajo bien, não trabalhe bien. Sem causar lesão tisular por si mesmo, certos anticuerpos dirigidos contra receptores de superfície celular podem, de modo inapropriado, ativar, dificultar ou bloquear a função celular ou hormonal normal. Não provocam lesão celular nem inflamação, pero provoca disfunção celular. Ejemplo de esto es la enfermedad de la miastenia graves, donde los anticuerpos reactivos contra los receptores de la acetilcolina en las placas motoras terminales de los músculos esqueléticos bloquean la transmisión neuromuscular, causando debilidad muscular o parálisis. O sea, los anticuerpos, ellos se atrapan a acetilcolina en las placas motoras que están ahí junto al músculo esquelético y no permite que haga el paso de la transmisión sináptica, ¿no? De la señal nerviosa,
¿no? De la señal nerviosa. Então, esto va a pasar algo. Bueno, la señal nerviosa no pasó de la placa motora al músculo esquelético. Entonces, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Debilidad muscular y parálisis. Chicos, entonces yo quiero ahora decir algunos ejemplos de algunas enfermedades que son características de la hipersensibilidad tipo 2. Estamos en la hipersensibilidad tipo 2 y hay algunas enfermedades graves que la profe va a pedir ejemplo en la final. Si nos tocar, por ejemplo, inmunología para hablarmos. Entonces vamos intentar recordar, memorizar algunas acá, dale? Y claro, despacio nosotros vamos estudiando y va quedando la información, obvio, ¿no? Vai memorizando, vai memorizando. Às vezes nosotros quedamos muy preocupados de que nos vamos nos olvidar, nos olvidamos, pero tenemos que repassar, repassar. Se nosotros repassamos, aí a informação queda. A informação queda. Interessante que eu percebo que acá a informação vai se agregando, não? E daí vai quedando a informação. Bueno, volvemos acá. Las enfermedades de hipersensibilidad tipo 2 son las siguientes. Podemos hablar de las siguientes. De la anemia hemolítica autoinmune. Nosotros dijimos esta allá arriba, ¿no? Que causa hemólisis y anemia. Púrpura trombocitopênica autoimune, no dijimos esta, que causa sangrado. Púrpura trombocitopênica autoimune. Vamos pensar. Púrpura quiere decir algo rojo, ¿no? Trombocitopênica, trombo. Cuando yo hablo de trombo, estoy hablando de plaquetas, ¿no? Pênica, algo bajo, trombocitopênica autoinmune. Entonces, algún autoantígeno que dañó las plaquetas, que las hizo baja y provocó algo rojo. O sea, sangrado. Entonces, hay que pensar a veces en el nombre de la enfermedad, ¿no? El pênfigo vulgar, que tiene que ver con vesículas cutáneas. Ay, el pênfigo es muy triste. Vasculitis causada por ANCA, los anticuerpos antinucleares que causa vasculitis, o sea, inflamación de los vasos sanguíneos. El síndrome de Goodpasture, que causa nefritis y hemorragia pulmonar, daña los riñones, ¿no? Y hemorragia pulmonar. Fiebre reumática aguda, miocarditis y artritis, miastenia grave, ya hablamos, ¿no? Debilidad muscular y parálisis, enfermedad de Graves, hipertiroidismo, diabetes tipo 1 resistente a insulina. Esta diabetes es principalmente de origen genética, ¿no? No ambiental. Causa hiperglucemia y cetoacidosis. Y la anemia perniciosa. La anemia perniciosa que causa eritropochese anormal y anemia. Por causa que é déficit de B12, ¿no? Bueno, qué bueno que no fue tan largo. Bueno, muchas gracias por la paciencia de estudiar conmigo y vamos a tener este video para repasarmos hipersensibilidad tipo 2. Si le gustar, repasamos después de vuelta, ¿no? Yo seguro que voy a repasar porque às vezes... por ejemplo, haciendo una caminata o alguna cosa así, bueno, hacer caminata o indo hipersensibilidad tipo 2, ninguém merece, ¿no? Pero qué sé yo, no hacer esto. Bueno, muchas gracias.
Quédate bien, Dios bendiga, un grande abrazo. Chao, chao, chao.